AMLO, gobierno en estado de putrefacción. Las señales son inequívocas, son signos de putrefacción. Y lo mismo aparecen en Palacio que en el partido oficial Morena. Pero el mal olor que despide la podredumbre del gobierno de López Obrador no solo se percibe en la gestión federal, sino en las estatales, en los gobiernos estatales de Morena y sobre todo en los gobiernos municipales. Pero tampoco escapan de la descomposición los gabinetes federales legal y empleado, cuyos efectos malolientes se perciben en la ingobernabilidad y el derroche sin freno de las corcholatas, que sin pudor gastan a manos llenas lo robado durante 5 años, mientras que el país entero es un río de sangre. Y no, aquí no se trata de formular interpretaciones caprichosas y tampoco de engañar con los fantoches otros datos. No, aquí solo aportamos el dato duro que confirma que la gestión de López se pudre y que el mal olor que despide, esa descomposición, en todos los gobiernos de Morena, ya es un escándalo, no solo en México, sino en el mundo entero, en donde México es el hazmerreír. Y si aún dudan que tanto el gobierno de AMLO como su partido y su disque transformación están en plena putrefacción, juzguen ustedes mismos. 1. Apenas ayer miércoles, en su mañanera, López Obrador reconoció que en Guerrero el crimen organizado cuenta con autoridades que ellos impulsaron y que esto, dijo, inició cuando el pueblo estaba completamente abandonado. Y como es costumbre, López miente y lo que no dijo es que en los tiempos en que él era el todopoderoso líder del PRD, impuso a muchos criminales como alcaldes, no solo en Guerrero, sino en todo el país. Y los mejores ejemplos son los Abarca en Iguala, aquellos que masacraron a los 43 de Ayotzinapa, además del amigo del presidente, el violador y alcalde de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, socio de la banda criminal de los Beltrán Leiva. Hoy la hija de Salgado Macedonio, de nombre Evelyn, es gobernadora, entre comillas, y su esposo es socio del crimen organizado, mientras no pocos alcaldes, como la de Chilpancingo, pertenecen a otros grupos criminales. 2. Horas antes, el martes 11 de julio del 2023, una nueva negligencia en el IMSS, otra más, provocó la muerte de una menor que había acudido a atención médica a la clínica del IMSS de Playa del Carmen y que terminó muerta, prensada por un elevador en mal estado. Luego se supo que la empresa responsable del mantenimiento era una empresa fachada, que fue creada en 2018 y que daba mantenimiento al metro de la Ciudad de México, es decir, corrupción, saqueo y negligencia en el IMSS y en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Instituciones que hoy están quebradas. 3. Ese mismo martes, en el municipio de Tlajomulco, en Jalisco, varios vehículos pertenecientes a la Fiscalía Estatal fueron emboscados y al cruzar por una zona minada estallaron, causando la muerte de por lo menos 8 servidores públicos y al menos una decena de heridos de gravedad. Se trató de un nuevo acto de terror. Sí, otro acto terrorista. 4. Horas antes, el lunes 10 de julio del 2023, hombres armados dispararon y prendieron fuego a una bodega de la central de abastos de Toluca, en donde perdieron la vida por lo menos 9 personas, 3 menores de edad. El ataque fue en respuesta a que los comerciantes se negaron al cobro de piso. La violencia en el Estado de México crece conforme llega al gobierno la delincuente Delfina Gómez, también vinculada con el crimen organizado. 5. La mañana de ese mismo lunes, Michoacán volvió a ser escenario de hechos violentos,
cuando distintos videos se convirtieron en tendencia al reportar que una nueva modalidad de terrorismo había aparecido. Se trataba de ataques lanzados por bandas criminales mediante drones cargados con explosivos. Los objetivos eran ciudadanos que se han negado a ser parte de la extorsión de los grupos criminales que comanda el gobierno estatal de Morena, en Michoacán. 6. Ese mismo día, en la estación del Metro Constitución de 1917 de Ciudad de México, un usuario fue apuñalado al pretender asaltarlo. Una semana antes, en la estación Bellas Artes, otro hombre perdió la vida luego de ser baleado por otro asaltante que lo despojó de 15,000 pesos que había retirado de un banco. 7. También el 10 de julio, en el aeropuerto de Barcelona, fue detenido un terrorista de Tayikistán. ¿Se acuerda a quién le vendieron el avión? A Tayikistán. Procedente de México. No se sabe qué hacía ese terrorista en nuestro país, pero en Europa fue identificado y se supo que reclutaba sicarios para la organización criminal Daesh. 8. El mismo 10 de julio, el grupo criminal conocido como Los Ardillos, aliado de Morena en Guerrero, movilizó a cientos de ciudadanos de distintos municipios para bloquear carreteras, secuestrar servidores públicos y asaltar el Palacio Estatal de Gobierno. El asalto se produjo horas después de que apareció un video en el que la alcaldesa de Chilpancingo negocia con ese grupo criminal, al cual le entregó la capital del estado de Guerrero. El bloqueo se repitió al día siguiente sin que nada pudieran hacer las autoridades locales y federales. 9. El 9 de julio, también en Chilpancingo, grupos criminales prendieron fuego a unidades del servicio público. En la agresión perdieron la vida por lo menos 3 taxistas que se negaron al pago de derecho de piso. Hoy, otros 2 taxistas fueron muertos e incinerados a bordo de sus taxis. 10. En Cajeme, Sonora, aparecieron muertos 3 policías que habían sido levantados el día previo. Van 11 policías asesinados en ese municipio en los primeros 5 meses del 2023. 11. El mismo 9 de julio, en Tepic, se reportó la muerte del periodista Luis Martín Sánchez, corresponsal del diario La Jornada. 2 periodistas más estaban desaparecidos en esa entidad y otro en Veracruz. Ya van 75 periodistas muertos en el gobierno de López. 12. El 8 de julio, un comando armado ingresó desde Tamaulipas a Nuevo León para ejecutar a 2 objetivos en el municipio de Linares. No hubo ningún detenido. 13. Ese mismo día, el 8 de julio, un grupo armado secuestró a una veintena de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad de Chiapas. Los criminales amenazaron con matarlos y la respuesta del presidente fue demencial. Los voy a acusar con sus mamás y sus abuelos, dijo López Obrador. 14. En los primeros días de julio, en La Ruana, un grupo de sicarios mató al líder de las autodefensas, Hipólito Mora, justo cuando la Guardia Nacional había salido de esa comunidad de manera completamente casual. La Guardia Nacional se fue, entraron los criminales, mataron a Hipólito Mora y se fueron. Y luego regresó la Guardia Nacional. No tienen madre. 15. En Apatzingán, en Michoacán, poco más de 100 familias dejaron sus comunidades por miedo a la violencia. En ese mismo municipio estalló una camioneta del ejército al pisar una bomba colocada por las bandas criminales. 16. También en los primeros días de julio del 2023, un coche bomba estalló en Celaya, Guanajuato, lo que marcó el reinicio del terrorismo desatado por grupos criminales que operan impunes en Guanajuato. 17. Y el mes de julio arrancó con una atrocidad.
el líder del Partido Verde en el estado de Guerrero, apareció muerto con signos de tortura y lo desollaron. ¿Sí sabe usted lo que es desollar a alguien? Le quitan la piel. Los hechos gritan, el gobierno de López Obrador ha sido totalmente rebasado por el crimen organizado. Sí, es un gobierno putrefacto. Y falta muy poco para que el gobierno de Estados Unidos declare una intervención contra las bandas criminales en México. Al tiempo. ¿Quién le hace este recuento? Nadie. En ningún periódico, en ningún medio, en ningún lado. Porque la mayoría de los medios están comprados o sometidos.